Buen día, ¿cómo están todos? Hola, Caro. Buen día a todos. Buen día a los que se van sumando. Vamos a esperar a que se sume Marta. Buen día, Guillermo. Buen día, Vane. Bienvenidos al vivo Entrenar tu cerebro. Buen día desde Nicaragua, qué lindo. Bueno, buen día en Argentina. Hoy va a haber personas de varios lugares, así que tenemos, bueno, en España ya son las 3 de la tarde. ¿Se escucha bien? Hola desde Ljubljana. Un beso, Anita. Ahí se unió Marta. Te voy a invitar, Marta. ¿O me quieres enviar la invitación? Buen día. A ver, ya conectamos. Buen día a todos los que se van sumando. O buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Marta? Buenas Muy tardes, un bien, gusto. Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto Un placer conversar este ratito contigo y toda la gente que esté por aquí. que se está uniendo. Bueno, te cuento que hay personas que me fueron escribiendo que estaban súper contentos bueno, de este vivo. Y hay algunos que también, acá en Argentina, por ejemplo, igual es una red donde hay personas de Latinoamérica, además, que no te conocían, así que súper expectantes y otros también preguntando, como aquí son las 10, hace poco acá arrancamos generalmente a las 9 la jornada laboral, pero bueno, vamos a tratar de dejarlo guardado. Así que, bueno, yo te presenté cuando enviamos la invitación, pedagoga, experta en neurociencia, escritora, divulgadora, cofundadora de una consultora, facilitadora en empresas, profesora, bueno, consultora, muchísimos sombreros. eh, y también a mí me gusta mucho, te sigo hace tiempo, me gusta mucho la manera en la que tenés de comunicar, divulgar, mostrar el contenido, ¿no? Y tu libro, Entrena tu cerebro, es un libro muy ameno y muy fácil de entender la neurociencia para la vida cotidiana. Así que primero eso, como mis felicitaciones desde el libro y lo que lograste con eso. Y la Muchas gracias. idea era invitarte a conversar desde este espacio. Hace años venimos trabajando, o yo por lo menos acompañando a los profesionales o a los emprendedores, tanto de empresa como los que saltan o los que emprenden en el rediseñate. Acá tenemos, yo sé que pronunciamos distinto los acentos, ustedes dirían rediseñate, ¿no? Y también más desde la educación emocional en los adultos y en las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando pensaba la temática de este vivo, eh, pensaba en esto de que estamos hablando tanto del reskilling, del mindset, y yo decía, bueno, Marta arranca su libro diciendo, el único órgano que no se desgasta es el cerebro, y por qué no entrenarlo, y por qué no invitarla a ella a conversar de cómo podemos aprender mejor, cómo podemos entrenarnos, hablar de, a ver, este mundo que veníamos, mundo buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y ahora nos dice, no, es Bani,
es frágil, es no lineal, es incomprensible, es ansioso, y bueno, digo, ahí la neurociencia nos puede traer muchísima luz, esperanza, así que, bueno, este es el propósito de esta conversación. Y hay algo que me encantó, que te escuché hace poco, que vos hablas de los neuromitos, y me gustaría invitarte y hacerte esta primera pregunta de cómo podemos aprender mejor, y que por favor nos cuentes de este neuromito de desaprender, que nos traigas, que nos digas esto de que se escucha tanto, que los conferencistas y los consultores hablan esto de desaprender, y que es imposible desaprender, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Gaby, por la invitación, por la presentación tan bonita y tan cariñosa, Gracias. porque has dado en el clavo, ¿no? Realmente lo que a mí más me gusta es lo que veo que también os gusta a vosotros, ¿no? Que es el llevar a la vida pues algo que puede ser tan complicado como la neurociencia, ¿no? Y hacerlo sencillo. Y bueno, pues como parte de estos mitos, ¿no? De estos neuromitos, bueno, que yo entiendo que muchas veces cuando se habla de esto, ¿no? De que hay que desaprender, mucha gente me dice, bueno, pero no lo dicen en sentido literal, es un sentido figurado, metafórico, pero es que el lenguaje es tan importante, las palabras que utilizamos son tan importantes, que el mero hecho de que tú te lances ese mensaje de tengo que desaprender esto para aprender una cosa nueva, eh, debe generarte un cortocircuito interior importante, ¿no? Porque primero, no podemos desaprender, es imposible, ¿no? Tú no puedes desaprender un montón de cosas que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Lo que vamos haciendo es incorporando cosas nuevas, añadiendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos a andar, lo primero que hacemos es aprender a gatear para después andar. No hay que desaprender a gatear para andar, ¿no? Aunque aparentemente a simple vista, ¿no? Si no somos expertos, viendo un niño gateando y un niño de pie, dices, no tiene nada que ver, ni la postura ni tal, pero son las bases para que después el niño se pueda poner de pie. Bueno, pues eso pasa con todos los aprendizajes, ¿no? Necesitamos entender que todo, absolutamente todo lo que aprendemos, todo lo que hemos aprendido, todas nuestras experiencias, nos sirven de base para lo siguiente. Nos sirven además como si fuera una especie de Lego, ¿no? Todo construye, todo suma y todo está relacionado, ¿no? Y de hecho esos aprendizajes que a lo mejor a priori pueden ser diferentes a lo que buscamos, nos pueden hacer precisamente diferentes a los demás, nos pueden hacer especiales, nos pueden ayudar a diferenciarnos muchísimo, ¿no? Y yo creo que también desde esta filosofía va todo el mundo del reskilling y todo este enfoque de tener que aprender nuevas habilidades dispares para este mundo hiperbuca que estamos construyendo, ¿no? Y desde ese punto de vista es apasionante, ¿no? Es un decir a tu pasado, a tu historia, hola, sigues aquí, no quiero desprenderme de ti, pero quiero utilizarte de manera positiva, ya que me acompañas, y mirar todo ese pasado, todos esos aprendizajes con una mirada positiva y constructiva, ¿no? En lugar de todo lo contrario, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, a ver, el Foro Económico Mundial ya el año pasado nos decía que de acá al 2025 hay habilidades claves de los trabajadores, que más del 40% de esas habilidades van a cambiar, y que más del 50% de los trabajadores van a tener que reaprender o hacer un reciclaje de sus habilidades. Y también por primera vez incorpora más habilidades humanas, que por supuesto las habilidades digitales o técnicas son súper importantes porque estamos en una era digital, pero incorpora esto del aprendizaje continuo, incorpora esto del liderazgo y la influencia social, la primera vez que nombra la resiliencia, la tolerancia a la frustración o a la flexibilidad. Entonces, acá quiero hacer como zoom en cuanto a lo que es la flexibilidad. ¿Cómo podemos hacer para ser más flexibles, ¿no? Porque también se escucha mucho, Marta, esto de, bueno, hay que adaptarse al cambio, pero yo creo que nos quedamos cortos con la adaptación al cambio, que hay que dar un paso más a la transformación, y que realmente la transformación va a ser constante. No sé cómo lo ves vos desde el punto de vista de la óptica, de cómo lo trabajan, o cómo también acompañan ustedes esto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí ya no es que haya que adaptarse al cambio, como tú dices, es que hay que abrazarlo, o sea, porque forma parte de nuestra vida, pero no solo ahora que estamos viviendo un contexto tan hiperbuca, como decíamos, ¿no? Sino que realmente a lo largo de toda la historia del ser humano siempre han habido un montón de cambios, o sea, que es que forma parte de nuestra manera de vivir, de nuestro estilo de vida. Es cierto que a nuestro cerebro no le gusta tanto el cambio porque nos quita energía, nos quita recursos atencionales, pero sí que es cierto que le atrae mucho, le genera mucha curiosidad, mejor dicho, el cambio, ¿no? O sea, nos genera curiosidad, despierta nuestra atención, pero luego nos cuesta mucho esfuerzo realmente entrar en él, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando lo trabajamos teniendo en cuenta cómo procesamos la información, cómo funciona el cerebro a la hora de relacionarse con el entorno, porque no nos olvidemos que el cerebro no solo es un órgano introductorio de información, sino que procesa esa información, la moldea, la compara con cosas, la filtra, por tanto, ni siquiera muchas veces en nuestra cabeza está la realidad, sino es algo absolutamente subjetivo y procesado, ¿no? Entonces, comprendiendo muy bien cómo es ese procesamiento de la información, podemos entender cómo podemos procesar un cambio, cómo podemos hacer que nuestro cerebro de alguna manera procese con los dos hemisferios, o sea, absolutamente de manera completa todo ese cambio, ¿no? Que procese la información. Y el primer paso siempre va a ser lo que muchos expertos denominan ante un shock o ante un duelo o algo así, la negación. Pero a mí no me gusta hablar de negación porque desde el punto de vista del cerebro, no es que tu cerebro diga que no porque no quiere, no, ahí le metemos el juicio, ¿vale? Eso es una neurotontería también tremenda. Claro, tu cerebro dice que no al principio ante el cambio porque no se lo puede creer. Es ese fenómeno de la incredulidad que llamamos, que lo que hace es meter el freno de mano y decir, espera, 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 que como todavía no lo entiendo, como todavía no me ha dado tiempo a procesarlo con todo mi cerebro, con todos mis recursos, no me lo creo, no me lo puedo creer. Esto no es cierto, no lo veo, no lo acepto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a quitar ese juicio a ese momento en el que nos resistimos a priori al cambio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo podemos estar en esa fase de incredulidad ante el cambio y de cierta resistencia? Bueno, pues aquí es donde viene la clave, ¿no? El manejo de los tiempos. Esto puede durar unos segundos, puede durar minutos, horas, días, y el problema es cuando lo alargamos en el tiempo. Entonces, la clave está en aprender a manejar esos tiempos y decir, voy a tratar de hacer todo lo posible para actuar a mi favor y para ayudarme precisamente a que este cambio no me genere a mí una fase muy prolongada en el tiempo de resistencia. Entonces, y además, esta fase de resistencia, de incredulidad, pasa cuando el cambio es buscado y cuando no es buscado, cuando el cambio es positivo y cuando no es positivo, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no nos ha dado tiempo a creérnoslo, a procesarlo. Por ejemplo, te toca la lotería, te toca un boleto de lotería. Yo recuerdo que a mi padre hace muchos años le tocó, tampoco fue algo increíble, pero bueno, tocó. estuvo bastante bien. Y recuerdo que yo por aquel entonces vivía con mis padres, no había internet ni nada de esto, y mi padre con el periódico, súper pronto por la mañana, mira, que creo que nos ha tocado, pero es que no puede ser, no puede ser, míralo tú, y lo estaba viendo, pero no se lo podía creer, incluso yo, hasta que realmente no se ingresó el dinero, no me lo terminaba de creer, ¿no? Y era algo positivo, ¿no? Entonces, toda novedad genera en nosotros ese, ¡oh! No me lo puedo creer, ¿no? Y esa es la auténtica resistencia. Entonces, dejemos de juzgar ese no me lo puedo creer, porque es un mecanismo absolutamente natural, sano y necesario para ayudarnos a seguir avanzando ante el cambio, ¿no? Perfecto. Bueno, y esto de a ver, esto de que tanto hablamos de mindset y tanto se habla de las organizaciones, tengo que decir que muchos me preguntaron, ¿Gaby, este vivo para quiénes? Para los que trabajamos en empresa, para los emprendedores. Digo, este vivo es para todos, primero porque a mí me gusta decir que todos en algún momento vamos a pasar por distintas modalidades. Yo fui muchos años corporativa, en recursos humanos, desarrollo de talento, y siempre decía, voy a ser directora de recursos humanos. Nunca me imaginé emprendiendo y hace casi 4 años emprendí. O sea, es como que digo, nunca digas nunca, No. pero
Y además creo que los que están en relación de dependencia o los que están empleados tienen que aprender mucho de los emprendedores y también los emprendedores de herramientas que quizás se manejan en las organizaciones, ¿no? Pero esto que se habla tanto del hacking mindset y digo, que Carol Dweck hace muchos años empezó con la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento. Vos hablás de mentalidad práctica, ¿no? Yo creo que también en la parte profesional, desde la parte biológica, vos lo dijiste recién, nacimos para cambiar, pero desde la parte profesional, que creo que es lo mismo en España, en todo el mundo, o por lo menos nuestros abuelos o nuestros padres, esta cosa de una carrera o una especialización o un trabajo para toda la vida. Entonces, en la parte profesional era muy lineal y mucho esta cosa de creernos qué nos decían en cuanto a nuestro potencial y nuestro talento, y hoy sabemos de la neurociencia que nuestro talento se desarrolla, no es fijo, es maleable, o sea, que podemos seguir aprendiendo, pero nos cuesta, primero, como vos decías, como nos resistimos a decir, bueno, quizás esto, digo, el año pasado no tuvimos opción, ¿no? Porque tuvimos que cambiar, o sea, el año pasado, por más resistencia lo que sea, si queríamos seguir viviendo, tuvimos que cambiar, pero hay como una resistencia muchas veces a dejar ciertos lugares, dejar ciertos saberes. Por supuesto que no digo que es todo el mundo, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que está aprendiendo, desarrollándose, y creo que hoy la ignorancia es una elección, porque abundan todo tipo de herramientas pagas o gratuitas de aprendizaje, ¿no? Pero hay una resistencia a esto y creo, por lo menos mi generación, que es muy cercana a la tuya, fuimos muy educados con esta cosa de, bueno, si hago esto, me pasa esto de lo más lineal, ¿no? Y ahora nada es lineal, nada es como, es todo más impredecible, y estas habilidades de improvisar sobre la marcha, y esto de tener que ir creando nuevas opciones todo el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener una mentalidad más práctica? Bueno, de hecho, lo que decías, no es que no sea lineal el contexto, ni la carrera profesional, ni el entorno, ni nada, sino que es que nuestro cerebro tampoco es lineal. O sea, nuestras conexiones neuronales son absolutamente, incluso a veces muy remotas, ¿no? Entonces, Sí. esto de la linealidad en lo que tiene que ver con el desarrollo, el aprendizaje, el crecimiento, no tiene mucho sentido, ¿no? De sí mismo no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar, ¿no?, esa mentalidad, como tú dices, más abierta, más práctica? Yo creo que lo primero es conocer cuál es el punto de partida de cada uno, ¿vale? Aquí no hay recetas para todos, porque cada uno partimos de un lugar diferente. Está demostrado que tenemos preferencias cognitivas, es decir, pero esto no es excluyente, porque muchas veces cuando hacemos diagnósticos para conocer la preferencia cognitiva de una persona, ¿no?, un test de este tipo, la gente se cree que solo utiliza su preferencia y que lo demás no le sirve o no lo utiliza. No, es simplemente tu punto de partida, ¿no? Entonces hay personas que su punto de partida es directamente lo que tiene que ver con la acción y se ponen directamente a hacer, y mientras hacen van pensando y van aprendiendo y van diciendo, fíjate esto, ¿no? Como que sobre la marcha necesitan ponerse en movimiento para que esto empiece a funcionar, ¿no? Y ese es su punto de partida, pero eso no quiere decir que después no necesiten cuestionar las cosas, planificar, tener una visión global, ¿no? Otras personas tienen otro punto de partida, y es un punto de partida con, perdón, mucho más disruptivo en el sentido mental de la palabra, ¿no? De decir, voy a cuestionarlo todo, voy a plantear distintas alternativas, ¿no? Me pongo como súper creativo y después ya hago lo demás, ¿no? Bueno, pues ese es su punto de partida. Otras personas necesitan tenerlo todo bajo control para empezar. Ese es su punto de partida. Y hay otras que necesitan comprender toda la situación, el contexto, el porqué, para empezar. Bueno, pues todas las preferencias son válidas. Yo aquí no juzgaría. Lo importante es que no olvidemos que para hacer un buen camino, es decir, para que la acción no solo sea una acción esporádica, sino que sea una acción consistente, sostenible, que tu mentalidad abierta tenga en cuenta distintas perspectivas, precisamente tienes que tener en cuenta todas las preferencias, ¿no?, a la hora de actuar y a la hora de relacionarte con los demás. Es cierto que algunas te van a costar un poquito más que otras, pero esto también se entrena.
¿no? Aquí no hay ningún truco. Como bien ha demostrado la ciencia, esto es como un gimnasio, ¿no? Y hay que ir entrenando, entrenando y es de poquito a poquito. Perfecto. Ahora, me encanta este concepto y tomo este concepto de gimnasio y la gimnasia cerebral y emocional y el brain gym o el brain training que hoy se está hablando tanto, porque realmente muchos de nosotros tenemos nos gusta lo físico, lo deportivo, que después quiero también hacerte algunas preguntas sobre eso, pero tenemos que aprender a entrenar físicamente a nuestro cerebro, pero desde cosas como muy pequeñas, ¿no, Marta? Porque también creo que en esto de buscar, a veces buscamos las teorías, los libros, pero después yo soy mucho de insistir como en los pequeños logros o pasos diarios, ¿no? Y en las pequeñas cosas, como simplemente cuando, no sé, te estás lavando los dientes, pregúntate cómo te sentís, porque si vos tenés registro de cómo te sentís, vas a tener mucho más pistas o vas a poder ser más asertivo, más asertiva en tu día. Si tenés un día donde estás más vulnerable, más triste, cuidado, no sé, no entres en, no sé, discusiones donde sabes que quizás la vas a pifiar, ¿no? Ujú. Eh, digo, estas cosas del entrenamiento, pero que también me parece que en cuanto a hacer nuevos hábitos, también tenemos que tener como mucho cuidado de ponernos grandes metas porque nos podemos frustrar, ¿no? De empezar pequeño, ¿no? Sí, esto es muy interesante porque también aquí hay como bueno, también mucha divulgación que está haciendo mucho daño en este sentido, ¿no? Todo lo que se habla de salir de tu zona de confort, tú puedes, todo esto que está muy bien, que te anima a seguir creciendo, pero hay que salir de tu zona de confort con una red de apoyo, si no te caes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar más del concepto de ampliar tu zona de confort, ¿no? Vamos a ampliar nuestra zona de confort. ¿Y cómo lo logramos? Con pequeños hábitos, hábitos muy, muy pequeñitos que son grandes victorias y que muchas veces no sé, los desperdiciamos porque son cosas tan pequeñas que no nos parecen grandes hazañas, pero que lo pueden cambiar todo. Entonces, esto muchas veces explica por qué, yo qué sé, pues a primeros de año no tenemos, o sea, nos ponemos como muchísimas ilusiones en hacer un montón de propósitos de cosas y luego al mes y medio, 2 meses, echamos la vista atrás y se han cumplido una o ninguna, ¿no? O dos. Sí. Entonces es mejor proponerte una cosa, ¿no? Decir, bueno, este año es el año de lo que sea, ¿no? Este va a ser mi año de, yo qué sé, del inglés o del deporte. O de mi año pasado, por ejemplo, fue el año del marketing digital, ¿no? Entonces me puse las pilas con ello. Pero es un tema, ¿no? Y con los hábitos lo mismo, ¿no? Como poner foco en una cosa y cuanto más pequeñita mejor, porque la acción llama a la acción. Y si lo haces, hay una especie de premio, ¿no? De subidón, ¿no? De refuerzo positivo que te va a ayudar a que tengas más probabilidades de repetirlo, ¿no? Y aquí el doctor Fogg, por ejemplo, habla de los tiny habits, de esos hábitos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que realmente lo cambian todo, ¿no? Y es un enfoque desde mi punto de vista súper, súper interesante y útil. Perfecto. Y Marta, ¿qué habilidades vos pensás en este mundo nuevo, Superbuca, Hiperbuca, Bani? ¿Qué habilidades vos pensás que hoy tendríamos que sí o sí no dejar de prestar atención en esas habilidades para entrenar a diario? Desde tu experiencia, digo, de todo lo que venís como acompañando a personas, organizaciones. Mm. Pues mira, obviamente la primera que es básica es todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Y ahí Mm. incluiría pues todo lo que es la conciencia de uno mismo, la conciencia emocional de tus propios estados, saber dónde están tus límites para poder solventarlos también, ¿no? Y para poder mostrarte vulnerable. Si no eres capaz de conocerte es muy, muy difícil que puedas mostrarte a los demás, ¿no? Incluso atreverte a mostrar tu vulnerabilidad. Entonces, autoconciencia, lo primero, autoconocimiento. Después hemos hablado también del tema de la adaptabilidad, esa capacidad de adaptarte a las situaciones, que para mí tiene que ver con la aceptación, con ser capaz de aceptar lo que viene y,
Y para ello es súper importante trabajar la paciencia, que es una es una cualidad que todos tenemos que desarrollar porque el contexto que se ha generado, ¿no? Actualmente, hoy en día, es que todo es tan inmediato. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, entonces la paciencia se está quedando absolutamente desentrenada, ¿no? Queremos todo para allá. Entonces, una cosa es la agilidad, que necesitamos ser muy ágiles y veloces, y otra cosa es la impaciencia. Entonces, para mí es muy importante tener una mente abierta y esto nos lo da la paciencia, que tiene que ver con aceptar las cosas, aceptar lo que viene. Pero ojo, después agilidad, ¿vale? Agilidad. Y dentro de la agilidad es muy importante aprender a convivir con lo imperfecto, con el error, porque puedes elegir entre ser o rápido o perfecto, ¿no? Entonces, en este mundo la perfección no conviene, ¿no? Yo creo que conviene arriesgarse, aunque no vaya a ser perfecto, y después, con retrospectiva, empezar a mirar cómo podemos aprender para que sea mejor. Pero en el momento de tomar las decisiones, de actuar, es súper importante agilidad, ¿no? Entonces yo te diría, autoconocimiento, ¿no? Con esa conciencia también de uno mismo, apertura mental desde la aceptación y la paciencia, y agilidad desde esa capacidad de tolerar y de convivir con lo imperfecto, con el error. Y por último, bueno, por último no añadiría mucho, pero bueno, otra que me parece fundamental es pues esa capacidad, esa mente de aprendiz, de estar eternamente con curiosidad frente a todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que puede suceder, ¿por qué no? Formar parte de nuevos escenarios y vivir eternamente pues con esa mentalidad de que puedo seguir aprendiendo durante toda la vida y que disfruto con ello, ¿no? Y para mí esas serían como las más importantes. Lo que pasa que, claro, si quieres salir al mundo y obviamente relacionarte, necesitas también desarrollar habilidades que tengan que ver con, pues, con las habilidades sociales, ¿no? Entonces, la comunicación, o sea, la comunicación hacia adentro, obviamente, y la comunicación hacia afuera, ¿no? Como te hablas aquí es como hablas fuera, como diría mucho mejor que yo mi querida amiga Mónica Galán, ¿no? Que es una experta en estos temas. Y es fundamental aprender a comunicar de manera no violenta, ¿no? Que es otro tema que a mí me apasiona, ¿no? Para tener conversaciones generativas, para que pueda haber encuentro entre las dos personas verdaderamente. Y por eso el lenguaje es tan importante, ¿no? Que empezábamos la conversación hablando de eso. Totalmente. Y también me encanta toda tu lista, Marta. Después la vamos a rescatar y vamos a decir la lista de Marta. Yo también creo que mucha humildad, porque así como antes teníamos esta percepción más lineal o esto del seniority o esto de cuando uno iba cumpliendo pasos, iba teniendo como más poder, más prestigio, y ahora de repente hay mucha gente que tiene que repensar o revisar sus liderazgos, ver cómo se acerca a las personas con las que trabaja. Acá decimos, no sé cómo dice en España, arremangarse las camisas Sí, y también. decir, aquí estoy, Sí. ¿no? Entonces también, y la humildad también para reconocer que no sabemos, porque eso también habla de una mentalidad muy de aprendiz y de principiante, ¿no? Antes el señor estaba muy relacionado con el lo sé todo, por eso era un director o por eso era un experto, y hoy uno puede ser un especialista, pero yo no paro de sumar a mi lista de libros, investigaciones o papers, ¿viste? Como se va sumando y digo, bueno, en algún momento de mi vida, o sea, a veces digo, y esto lo voy a decir públicamente, creo que alguna vez ya lo dije, no entiendo a las personas que dicen que se aburren porque yo tengo una capacidad de autogenerarme, soy muy curiosa y me la paso leyendo, me gusta mucho investigar, ¿no? Pero veníamos de ese concepto muy, y creo que Marta, vos por tu experiencia de acompañar tantas organizaciones o tantas personas, esto de lo sé todo, ¿no? Y hoy, que Pero vos para mí sos una eso, fíjate, experta. Sí. eso es el aprendizaje. O sea, una persona que es humilde es porque tiene esa mentalidad de aprendizaje, ¿no? Para tú estar permanentemente con esa mentalidad, necesitas reconocer que no sabes, ¿no? Y que hay mucho por aprender, o bueno, que sabes algunas cosas, pero hay muchas más que te pueden enriquecer, ¿no? Mira, últimamente nosotros estamos hablando de un concepto, cuando digo nosotros hablo de Viap, de mi empresa, que estamos trabajando con organizaciones que engloba todo esto que hemos hablado y un poquito más, que es el concepto de inteligencia profesional. Se ha hablado durante muchos años y ha estado muy de moda todo lo que es la inteligencia emocional, que nos prepara para la vida, súper importante, ¿no?
Pero la inteligencia profesional tiene que ver, obviamente, con la gestión de las emociones, con la gestión del cuerpo también. Aprender a utilizar el cuerpo en tu entorno de trabajo, desde cómo estás físicamente, cómo tu postura puede impactar en tu capacidad de atención, por ejemplo, en tu emocionalidad, y también cómo es tu imagen física, ¿no? Cómo cuidas tu imagen. También dentro de ese concepto de inteligencia profesional hablaríamos de todas las habilidades mentales o cognitivas, cómo gestionas tu atención, si eres capaz de aprender a sintonizarla, ¿no? Porque este es un temazo también, ¿no? Y luego, por último, todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo trascendente, ¿no? Bueno, pues tu propósito, qué legado quieres La dejar, ¿no? trascendencia. Que, Claro. claro, que dentro de las personas como profesionales vamos dejando una huella y un legado, ¿no? Entonces ahí también hay que incidir, hay que trabajar sobre ello y hay que ponerle foco, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes del rastro que vamos dejando, ¿no? Que a veces es un legado positivo y a veces en este rastro lo que vamos dejando es pues un camino de, bueno, pues de malas sensaciones en los demás, de etcétera, etcétera, ¿no? Súper interesante. Me encanta ese nuevo concepto. Gracias por traerlo a la conversación. Y ya que hablaste esto de cómo cuidamos nuestro cuerpo y demás, eh, en algún momento yo te escuché de cómo nos olvidamos de la importancia de lo que es la actividad física, ¿no? De que no es aquí decimos en Argentina materia, no es una, no sé, una materia tan importante en los colegios, por ejemplo, o como las artes, ¿no? Como que son esas cosas que decís, bueno, buscalo afuera, entonces tenías que, no sé, yo hice hockey de chica, soy escaladora, montañista, o sea, pero siempre porque por suerte tuve unos padres que me mandaron a hacer como muchas cosas, ¿no? Pero no es algo donde haya tanta conciencia, y por lo menos acá que el año pasado hemos tenido una cuarentena muy prolongada, muchísimos meses de encierro, ahora, y seguimos, porque estamos en Latinoamérica, estamos otra vez, estamos con las olas que ustedes tuvieron. A mí me sorprende ahora la cantidad de gente que veo en los parques, pero grupos hasta de 70 personas, o sea, personas de 70 años con sus profes de yoga, de estiramiento, con distancia, con todo, pero yendo, ¿no? Y haciendo. Y me gustaría que nos cuentes desde el punto de vista de la neurociencia, porque creo que es algo que impacta tanto en nuestra salud, la actividad física, que es súper importante. Totalmente, totalmente. Mira, bueno, aquí hay mucha investigación ya al respecto, desde, por ejemplo, todo lo que se conoció hace unos años que tiene que ver con esa parte de neurogénesis, ¿no? Que se ha descubierto que con la práctica deportiva, ¿no? Con el movimiento en el que tú, bueno, pues el movimiento aeróbico, ¿no? Cuando sudas y todo esto, pues hay una proteína que necesita nuestro hipocampo para generar nuevo tejido neuronal, que es la BNDF, que la segregamos cuando estamos haciendo ese tipo de deporte, ¿no? Ese ejercicio aeróbico. Por tanto, sabemos que contribuye el tener una vida activa, el tener ese hábito, ¿no? del deporte, a tener un cerebro pues que se está de alguna manera reseteando y regenerando con cada movimiento, con cada ejercicio. Eso por un lado. Luego también todos los beneficios que tiene a nivel endorfinas, a nivel autoimagen, la sensación de que puedes conseguir cosas que te propones a nivel físico, ¿no? Con el deporte. Y luego también se sabe que contribuye muchísimo a regular estados emocionales. Por ejemplo, hay varios estudios interesantes que demuestran cómo ante una situación, por ejemplo, se ha trabajado en escuelas, ¿no? Donde hay chavales que a lo mejor tienen problemas de comportamiento, incluso algunos trastornos, por ejemplo, vinculados con déficit de atención, hiperactividad o trastornos desafiantes o posicionantes de este tipo, pues cuando entraban a lo mejor en un momento en barrena, como diríamos aquí en España, no sé si vosotros lo decís, ¿no? Que entraban en un momento de bucle, Sí. el hecho de montarse en una bicicleta estática y pedalear o salir a correr y dar una vuelta corriendo les ayudaba a bajar ese nivel de intensidad emocional cuando de repente entraban en una situación así y lograban volver a controlar, hacerse cargo de sus propios impulsos, ¿no? Esto sabemos que funciona, ¿no? Una buena caminata y ya si vas acompañada de alguien y conversando te ayuda a ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva, ¿no? Totalmente, y además creo que en estos tiempos donde
donde por lo menos acá seguimos los que podemos, ¿no? Porque obviamente hay un montón de personas que nunca han parado y que siempre han salido a trabajar, pero Sí. los que podemos trabajar digitalmente, eh, necesitamos como esos espacios de recreación. Ahora también, qué importante es transmitir esto de cuando estamos muy estresados o con el cortisol a tope, más que sentarme a meditar o hacer mindfulness, me sirve mucho más la actividad, ¿no? Claro, bueno, yo creo que aquí hay que combinar, o sea, no son actividades excluyentes, ¿no? De Sí, hecho, a mí me gusta mucho hablar del concepto de tener una agenda muy variada a nivel de estados mentales, ¿no? Yo le sí, sí, llamo sí, la sí. agenda arcoíris, pero bueno, todo esto viene en las investigaciones de David Rock, de Siegel, etcétera, que está basado precisamente en eso, en que en tu día a día seas capaz de incluir, pues eso, lo que yo llamo agendas policromáticas, ¿no? Arcoíris, en lugar de monocromáticas, que sería estar todo el día trabajando o durmiendo, ¿no? Entonces, en esa policromía, pues lo que cabe es actividad trascendente, contemplativa, meditación, movimiento, deporte, socialización, juego, momentos de no hacer nada, momentos de descanso, momentos de cuidar el sueño y momentos también de estrés positivo, ¿no? El desafío, el trabajo, todo eso también lo necesitamos. Y la clave es esa, el ser capaces de tener un día a día completo en ese sentido. No hace falta que sea mucha dedicación a cada cosa, pero que sí haya mucha variedad en nuestra agenda, ¿no? Mm. Eh, de hecho, a veces nos centramos en cosas como pues aprender, el estar aprendiendo sobre nosotros mismos. Yo lo veo mucho, ¿no? La gente que está muy interesada en este tema como yo, que me apasiona, incluso yo misma, ¿no? A veces te obsesionas un poco, lo que yo llamo los cursos, somos cursillistas, ¿no? Estar todo el tiempo haciendo cursos y Todo tal. el tiempo. Y nos olvidamos de vivirlo, ¿no? Y fíjate, por mucho que sepas muchas cosas, que te sepas toda la teoría, que te sepas todas las metodologías del mundo, si no has dormido bien la noche anterior, te va a Totalmente. dar igual saber todo eso porque no lo vas a aplicar como deberías, ¿no? Porque tu fuerza de voluntad va a fallar, vas a estar más irascible, el cansancio te va a poder, te va a doler la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que si, no sé, estás en una conversación o estás aprendiendo, atendiendo, ¿no? En una sesión, en una clase, en un workshop y de repente tienes ganas de ir al baño, pues lo que prima es eso, o sea, como que hay muchas cosas básicas que tienen que ver precisamente con cosas a las que no prestamos atención, como es el sueño, el cuerpo, que pasan desapercibidas y sin embargo es lo que más incide en nuestro bienestar, en nuestra atención, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Entonces yo creo que aquí, y la ciencia en este sentido, la neurociencia a mí me parece maravillosa porque lo que está demostrando es que lo que funcionan son las cosas sencillas, los básicos, lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo que me contaba que mi abuelo era labrador, ¿no? Mi abuelo por parte de padre trabajaba en la tierra, era una persona que no había ido a la escuela y él dedicaba tiempo a ver amanecer cuando iba a trabajar. No estaba con esas prisas de tengo que labrar, que luego voy a La tener más calor. contemplación, ¿no? O La sea, contemplación, ¿no? sí, O mi abuela, por ejemplo, se iba a horas a la iglesia y estaba ella sola ahí haciendo claro, actividad contemplativa, ¿no? Ahora meditamos, hacemos otras cosas, pero quiero decir que son estilos de vida que ya hemos vivido, que ya hemos probado como seres humanos y que no hace tanto tiempo de esto, ¿no? Entonces no nos olvidemos de ese legado, de ese estilo de vida saludable que hemos podido tener y seamos capaces de incorporar lo bueno de los nuevos tiempos, ¿no? Y cosas que hemos descubierto después, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Que nos acerca. totalmente. Ahora, en esto es muy interesante porque, digo, por un lado, es una cultura y un ritmo de la inmediatez, de la agilidad y de que no hay tiempo, pero por otro lado, vos estás diciendo, bueno, pero para poder estar bien tenés que descansar, tenés que hacer actividad física, tenés que también registrar tus emociones, tenés que cuidar el foco de tu atención, o sea, y es combinar, ¿no? Porque hay está todo esto de la agilidad, pero no tenemos pistas porque mientras nos piden o mientras tenemos que ser ágiles respondiendo o improvisando sobre la marcha, no nos tenemos que olvidar que somos seres emocionales y que tenemos que gestionar esas emociones o también Uh -huh. aprender a
a hacer pausas o a poner foco o a cuidar nuestra atención con las miles de distracciones, porque hoy está todo preparado para que estés todo el tiempo afuera y súper distraído, ¿no? Eso es, totalmente. Lo primero que quieren captar toda la gente que está vendiendo cosas, que somos casi todos estamos vendiendo constantemente, lo primero que quieren captar es la atención. Por tanto, es un bien muy escaso, ¿no? Hay que aprender a cuidarlo, hay que aprender. Yo en esta ocasión, yo no, bueno, no sé si sabes, yo en redes sociales, en Instagram en concreto, en el resto de redes no, dedico un mes a cada tema, ¿no? Y trato de profundizar cada mes en un tema. El mes de mayo estuve profundizando en la atención y Me este mes de encantó. junio he continuado con la atención porque es que he visto, no te Es puedes súper. imaginar, la cantidad de mensajes, de historias, o sea, la necesidad tan grande que hay con este tema, ¿no? Que de hecho, bueno, me he planteado ir un poco más allá con esto, porque realmente es el tema que ahora más nos debería ocupar, ¿no? El ver cómo somos capaces de hacernos amigos de nuestra atención, hacernos dueños de ella y aprender a liderarla, ¿no? Porque el contexto está todo el rato así. Claro, porque además es como, por ejemplo, no se usa tanto el mail, ahora todo es WhatsApp y de repente, no sé, yo no sé, tengo que diseñar una propuesta. Ahora, si estoy recibiendo cada milésima de segundo WhatsApp, Instagram, LinkedIn, digo, es imposible, o sea, para poder crear, ahí, o sea, es como no. Digo, también esto de que antes en las búsquedas laborales se pedía tanto el multitasking que sabemos que es imposible, o sea, no estás en ningún lado al final. Estás en 10 lugares, pero no estás en ninguno. Pero digo, creo que sí, me encantó ese post, estos ladrones de la atención que estuvo buenísimo, pero creo que cuidar eso es fundamental, ¿no? Y también hacer como de vez en cuando un vacío o un detox, ¿no? Digital o también cuidar mucho las rutinas antes de cuando nos despertamos o antes de irnos a dormir, ¿no? Más que nada por el bombardeo de información que un montón de veces, Sí, no sé, yo no miro tele hace años, pero me pasa que en redes uno se va, y te te vas aparecen las noticias y enganchando. decís, esto yo no lo quiero leer más, viste, como no. Y uno tiene que ser como muy firme también en lo que decide, en lo que elige, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, fíjate, otro tema, además de lo que has comentado tú ahora, ¿no? Que a mí me parece súper importante y que yo llevo ya unos años viviendo así y gracias a Dios puedo hacerlo, ¿no? Por la libertad que me da mi trabajo, que es el tema de las vacaciones, ¿no? Parece que estamos todo el año concentrando el trabajo en unos meses y de repente en un mes o 15 días al año, depende, ¿no? Hay que desconectarse, vacaciones, disfrutar, porque luego viene otra vez el resto del año, ¿no? O esto a lo mejor lo haces 2 veces al año, en verano, en navidades, lo que sea. A mí me gusta mucho el concepto de vacacionar, que tiene que ver con trocear tus vacaciones, ¿no? Y con tener, pues cada mes y medio aproximadamente, pues un fin de semana largo, o si puedes más tiempo, de vacaciones, es decir, de, oye, voy a salir de mi contexto habitual, voy a desconectarme un poquito de todos los medios con los que trabajo habitualmente y curiosamente yo en esos momentos donde busco desconectarme es donde más creativa estoy, incluso a nivel mental más productiva, ¿no? Hace 2, 3 semanas, por ahí, me fui una semanita a la playa, Valencia, y jolín, yo iba a ir para desconectarme y tal, y me he escrito medio libro, ¿sabes? Que luego, Wow. ¿no? El cerebro, cuando está en esos contextos tan generativos, tan inspiradores, y además que tú identificas con el ocio, con lo ocioso, es cuando da lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces es curioso Totalmente. como el resto del año nos metemos en un contexto, en un entorno en el que tu cerebro está pensando que es obligación, cumplimiento, y ahí no damos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, vacacionar durante todo el año y segundo, buscar contextos inspiradores y con contexto me refiero a habitaciones, estudios, salas, mesas. ¿Cómo es tu espacio de trabajo? Súper Claro, importante. Mi claro. madre tiene una frase que para mí es un mantra, que es que el orden da paz, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu mesa de trabajo? Todo eso te ayuda mucho también a conectarte mentalmente y conectarte a todos los niveles, ¿no? Totalmente. Está muy bueno el concepto de vacacionar y es verdad, y más ahora que
de repente no hay mucho límite entre el trabajo, porque si trabajamos en nuestras casas y los horarios y los fines de semana y los mensajes y también yo los últimos años venía escuchando a las personas que me decían, no me pude desconectar, como esperando las vacaciones y después en las vacaciones no me pude desconectar, me tuve que conectar esa call, tuve que mandar ese mail, tuve que mandar la presentación, ¿no? Y a mí por eso me gusta irme a la montaña, porque por suerte todavía acá en la montaña, cuando te vas arriba, o sea, cuando te vas no hay wifi. Entonces son puros días de detox, sí sacas fotos, porque si no uno estaría la foto y la historia y el Instagram y qué sé yo. Así que por suerte todavía en nuestra Patagonia Argentina no tenemos wifi en las montañas ni en los valles, así que uno se puede ir días y días y naturaleza a tope. Muy lindo. Ahora, la creatividad, tan importante, Marta. ¿Cómo podemos hacer para entrenar esa creatividad? ¿Qué nos conviene? ¿Qué pequeñas pistas nos podés dar, no? O sea... Bueno, aquí, fíjate, te diría, Gaby, que también hay muchísima neurotontería con todo lo que tiene que ver con la creatividad, incluso algunas técnicas, pero yo la recomendación que daría desde el punto de vista pues, de las últimas investigaciones es que nos dejemos libres, o sea, que dejemos de forzarnos a ser creativos, porque ya lo somos. O sea, cuando tú dejas a tu cerebro en paz, se pone en modo creativo. Cuando nos concentramos para estar creativos es cuando no lo conseguimos, ¿vale? Necesitamos que en lugar de enfocar, o sea, en lugar del láser, como cuando buscamos la atención, lo que estamos haciendo es encender un rayo láser, ¿no? Pero cuando queremos encender la creatividad, lo que necesitamos encender es una bombilla, una linterna que ilumine más cosas, ¿no? Y fíjate qué curioso que por ejemplo, cuando tú focalizas la atención, te pones, por ejemplo, y dices, venga, no, tengo que ser creativa, me voy a poner creativa, voy a aplicar esta técnica, no sé. Lo único que estás haciendo al forzar es, de alguna manera, apiñar. Bueno, esto que voy a decir es una burrada, ¿vale? Pero metafóricamente hablando, ¿vale? Sí. Como si todo tu cerebro se apiñara, todas tus neuronas se pusieran ahí tensas, tal, y no hubiera camino recorrido para que una neurona contacte con otra remota, por ejemplo, para que haya... Bueno, esto es una explicación un poco súper surrealista, pero no sé si os imagináis esto. Y cuando nos ponemos en modo creativo, que el cerebro de alguna manera, el cuerpo, todo se relaja, es como si hubiera más espacio, más caminos para que se den esas conexiones neuronales remotas, que eso es lo que busca la creatividad, conectar puntos, ¿no? Y eso no se nos mete en la cocorota, siempre estamos con esa, ¿no? De tengo que entrenar mi creatividad, a ver si me consigo. No, déjate, o sea, déjalo. Desconéctate, busca esos espacios creativos, porque no se puede forzar la creatividad. Lo único que podemos hacer es incidir en el contexto, generar contextos de creatividad para que mi cerebro se ponga en un estado mental creativo, ¿no? Súper interesante. Y me encanta cuando hablas de generativo, porque una de mis profesoras de la Universidad de Barcelona, Ana Forres, tiene un libro que se llama, bueno, que es sobre resiliencia generativa, y me encanta porque es como desde una mirada posibilista vos podés generar o crear oportunidades. No es esperar al trauma o a la adversidad, sino es entrenar resiliencia antes, durante y después, ¿no? Entrenar resiliencia toda la vida, y en esto de que ellos traen este concepto de resiliar, ¿no? Me parece súper interesante lo generativo. Ahora, me gusta una de las frases de uno de tus capítulos que dice: la neuroplasticidad nos da esperanza. Entonces, como sé que sos investigadora y que estás muy conectada, me gustaría preguntarte qué es lo último de lo último que se sabe, porque se sabe mucho y en los últimos años o sea, la neurociencia nos ha traído muchísima esperanza. Pero ¿qué es lo último de lo último que decís, ay, leí esto, o lo último que, no sé, que me contaron es esto y me parece algo muy importante en esto de que también me parece que necesitamos palabras de esperanza, ¿no? En toda esta cuestión de incertidumbre, digo, ustedes de a poco ya están saliendo y uno mira no sé, a Europa, a Estados Unidos más como norte, si bien sé que están desafiados y que tienen desafíos, y que, porque tengo muchos amigos españoles, pero digo, en esto desde la mirada quizás más posibilista, ¿qué nos trae lo nuevo de la neurociencia? Bueno, mira, yo aquí
Te podría contar muchas cosas, perdona, me voy a mover porque estoy viendo aquí. Estoy conviviendo en este momento, nos está acompañando una mosca, no sé si la oís. No, no la oigo. Esto no me había pasado nunca, pero se me ha colado. Y es que estoy con la mosca por aquí, no puedo No te puedes atender al concentrar. 100%. Claro, así que me voy a cambiar de sitio, donde las moscas pueden ser más libres, aire libre. Bueno, Perfecto. pues mira, a mí algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha noqueado, ¿vale? Es un estudio de Harvard también, no recuerdo, o sea, no es muy antiguo, ¿vale? No recuerdo ahora mismo el año, no sé si es 2014, por ahí, me suena que es por ahí, pero bueno, es un estudio relativamente reciente en el que lo que se pedía era a un grupo de personas, además bastante numeroso, que estuvieran encerrados durante unos minutos, creo que empezaron siendo 6 minutos, en una sala, en un laboratorio, ¿no? Entonces, a los pocos minutos la gente aporreaba la puerta para pintar, ni lápices, ni nada de nada. Una sala y tú, solo contigo, ¿no? Entonces, a los pocos minutos la gente aporreando la puerta que querían salir, ¿no? Esto luego se llevó a un contexto más familiar, ¿no? En las casas, para ver si el tema del laboratorio les había condicionado de alguna manera, y lo mismo, ¿no? Y de alguna manera al final, la última propuesta que hicieron ellos fue introducir en ese habitáculo donde te permanecías encerrado contigo mismo, a solas contigo mismo, que de hecho así se llama la investigación, como de estar en casa, ¿no? A solas contigo mismo, que es tu casa, pues se les ponía en esa sala un aparatito que era una especie como una especie de boli con un pulsador que daba unas descargas eléctricas, ¿no? Y que causaba dolor. Bueno, pues lo que a mí me ha impresionado mucho, bueno, pues ver los resultados de esta investigación, que dice que, sobre todo en el caso de los hombres, fijaos que creo que era el 67% de los hombres, preferían darle al botoncito, es decir, darse esas descargas eléctricas, producirse dolor a sí mismos, antes que aguantar estar a solas contigo mismo. Wow. Wow. En el caso de las mujeres era el 25%. No quiere decir que en este sentido tengamos más capacidad atencional y nada, sino simplemente que aguantamos más esa incomodidad de estar con nosotras, ¿no? en este momento. Pero me impactó muchísimo. O sea, es como, jolín, estamos tan hiper acostumbrados a estar hiper conectados, no todo es tan hiper, que cuando reducimos esas revoluciones, cuando quitamos todo eso que nos estimula y nos quedamos en casa con nosotros mismos, a solas, estamos incómodos, incluso preferimos hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Tremendo, tremendo. Es lo que muchas veces se dice, ¿no? Que frente al dolor y al vacío preferimos muchas veces el dolor, ¿no? Tela, ¿eh? Esto hay que digerirlo y hay que reflexionar mucho sobre cómo estamos haciéndolo. Sí, sí, totalmente. Es muy interesante. De hecho, me venía el ejemplo de tu abuelo, esto de mirar los amaneceres, y esa actividad como contemplativa, o a mí me hace acordar mucho cuando uno llega a un refugio de montaña y puede estar 5 minutos, no sé yo, no, perdón, 5 horas, yo puedo estar 5 horas mirando Chile así y estoy feliz, no necesito nada, ¿no? Esa cosa también de lo que uno quizás. Yo tengo una frase que es como lo que se llama de niño se llama de grande, ¿no? Pero esa cosa, esa actividad contemplativa es súper importante, o eso de estar con uno mismo, porque también yo a veces digo, está buenísimo y entreno líderes y demás, pero hablamos mucho de cómo tiene que ser un líder y hablamos poco de cómo es nuestro autoliderazgo, cuánto nos conocemos, cómo nos regulamos, cómo nos motivamos, ¿no? O sea, cómo nos conquistamos a nosotros mismos, cuánto tiempo. Generalmente si hacemos esta pregunta, ¿cuánto tiempo realmente estás con vos mismo? Porque generalmente estamos haciendo, pero no siendo, ¿se entiende? Esa cosa de cuándo vas a dejar de hacer para hacer, ¿no? Estamos todos, y es verdad que tenemos esa tendencia como a escapar, y que también, si bien está bueno, porque somos seres gregarios de encuentro, y fue el gran desafío de esta pandemia, pero dedicamos muy poco tiempo a ese encuentro con nosotros mismos.
Mm. Mira, aquí con este tema que estás diciendo del liderazgo, es que no se puede liderar a otros si no te lideras a ti. O sea, el autoliderazgo Totalmente. forma parte del liderazgo, es que no. Y aquí, fíjate, me gustaría rescatar un libro que es muy antiguo, no sé si es del año 2000, 2001. Bueno, no es tan antiguo, pero bueno, que ya tiene sus años, de Juan Carlos Cubeiro, que fue uno de mis primeros jefes y uno de los mentores más importantes que yo he tenido, y que es un gran experto en liderazgo. Es un libro que se llama La sensación de fluidez, que precisamente pues liderarnos a nosotros mismos y cómo hacer ese viaje, ese trabajo, ¿no? Te da una serie de claves, de herramientas, y de hecho él hizo una trilogía, 3 libros sobre liderazgo. El primero era La sensación de fluidez, sobre cómo liderarte a ti. El segundo era el bosque del líder, ¿no? Cómo liderar a otros, y el tercero era en algún lugar del llamado talento o algo así, no recuerdo, que era el liderar una empresa, una organización. Entonces él hablaba de esos 3 niveles. Pero el primero, el de la sensación de fluidez, es súper recomendable para hacer ese viaje de liderazgo y que está a día de hoy todavía se mantiene vigente, ¿no? Súper vigente. Vuelven a preguntar entonces, Marta, ¿cómo se llama? La sensación de fluidez, La de Juan sensación de Carlos fluidez. Cubeiro. Juan Carlos Lo Cubeiro. vamos a buscar, lo vamos a buscar y después yo lo busco y lo pongo en las redes porque es lo mismo que un poco decías antes, los básicos, ¿no? Volver a, Sí. quizás uno está buscando lo último y Juan ya lo escribió hace 20 y pico de años, ¿no? Sí, pues como muchas herramientas y muchos aprendizajes que nos vienen de Covey, por ejemplo, ¿no? Y de su maravilloso libro, que a día de hoy siguen absolutamente vigentes, ¿no? Pues lo mismo, es que hay veces que te das cuenta que la ciencia corrobora muchas cosas que ya se han dicho, ya se han practicado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otro tema que para ir, para después hacerte una pregunta final, es esto de los climas emocionales, ¿no? De cómo se contagian y también el desafío de por lo menos los adultos que estamos trabajando online, de cómo perdimos Sí. ese encuentro y una vez yo te escuchaba vos, y bueno, y sabemos, ¿no? Es que estos climas emocionales se contagian, y vos una vez dijiste, y se huelen, dijiste, y me pareció súper acertado, y entonces un poco quería preguntarte esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder conectar, ¿no? Ya sé que hay cosas que, a ver, yo hay muchísimos trabajos que obviamente seguía haciendo digitales, pero cuando pude volver a hacer algo presencial, con todos los cuidados, con barbijo, para mí era una ilusión increíble y el encuentro presencial, la verdad que no reemplaza, si bien la tecnología, yo vuelvo a decir, es una aliada y es una herramienta, ¿no? Pero eh, no prestamos atención, o sea, como, yo creo que también no tuvimos como esta educación desde niños, esta educación emocional, es como que muchas veces pensamos que el otro no se da cuenta. Yo digo, muchas veces, no sé, si vos no tolerás a alguien, te puedo asegurar que el otro se da cuenta y el otro tampoco te tolera a vos. O sea, no es, bueno, no tolero a tal y no se da cuenta, ¿no? Pero qué importante también es tomar conciencia y esto como lo uno a también lo que vos decías de la huella, ¿no? De que todo el tiempo estamos comunicando y que somos, estamos todo el tiempo contagiando emociones, ¿no? Y lo uno con el autoliderazgo, como uno también va generando impacto en eso, positivo o negativo, ¿no? Totalmente. Bueno, con respecto a lo que me comentabas sobre la comunicación, ¿no? O sea, la conexión con otros. Sí. Bueno, antes de entrar, dicen por aquí, me estaban preguntando si se puede el estudio de Harvard. El estudio se llama, que lo estaba buscando por aquí, fíjate que lo tenía por aquí, es de 2014, efectivamente, y se llama ¿Cómo volver? Ay, cómo, espérate que lo tenía yo por aquí está. Se llama No sabemos estar en casa. No sabemos estar en Se casa. refiere a que no sabemos estar con uno mismo, ¿no? Eso es Uh-huh. de 2014. Bueno, y volviendo a tu reflexión y esto que me preguntabas, para mí la conexión con el otro es a través de los 5 sentidos y de la propiocepción. Es decir, yo necesito saber cómo me afecta lo que tú me estás
ofreciendo en un momento dado, ¿no? Y cómo te estás relacionando, tu presencia. Necesito saber cómo eso a mí me... Necesito estar en contacto conmigo para estar en contacto contigo. Pero es un contacto conmigo desde el vaciado. Me explico. Muchas veces, por ejemplo, personas que nos dedicamos a trabajar con otras personas, que hacemos mentorías, sesiones de coaching, facilitamos trabajos grupales, ¿no? En talleres y tal, estamos muy pendientes de lo que vamos a decir, desconectamos realmente de la audiencia o del interlocutor que tienes, ¿no? Y yo siempre digo, por ejemplo, en sesiones cuando formo a mentores o coaches, les digo esto, digo, la gran herramienta que tenemos es el silencio exterior, es decir, estar calladitos, y el silencio interior. Es decir, no estar buscando la pregunta poderosa o aquella pregunta maravillosa que le va a dejar alucinado a mi coachee, a mi mentí o a quien sea, ¿no? Porque las preguntas las tiene la otra persona, te las va diciendo. Tú lo que tienes que hacer es reformular y repetir. Eso es hacer de espejo, ¿no? Y eso es realmente acompañar y estar presente y conectado con otra persona, ¿no? Y para que eso suceda, además de esa disposición de la mente, y es súper importante, pues también la autenticidad, ¿no? Porque cuando impostamos en una relación se nota. Cuando falseamos en una relación se nota. ¿Cómo se nota? A través de la vista, porque tú vas viendo los microgestos de la otra persona, su lenguaje no verbal, y esa parte tan primitiva de nuestro cerebro como es el sistema reticular, el tronco, bueno, pues lo que hace es interpretar todo eso y a esa parte de tu cerebro no la engañas, ¿no? Es cuando dices, hay algo aquí que no me creo. O al revés, mira, te conozco poco pero me das confianza, ¿no? Lo mismo con el olfato. Olemos las emociones a través de los péptidos, ¿no? Las feromonas, todo esto. Entonces, es una información que va directa a nuestra memoria emocional y que nos causa una sensación y de nuevo nos hace tener esa intuición con respecto a la otra persona. El oído, cómo te escucho, qué palabras utilizas, es coherente todo lo que me dices con lo que yo olfateo, con lo que yo veo. Cuidado también como comenzaba hablando contigo hoy, ¿no? Cuidado con las palabras que utilizas, los mensajes que das, ¿no? Y bueno, tener esta presencia, ¿no? Y esta propiocepción, ¿no? De saber cómo todo esto te está afectando, nos ayuda sin duda a conectar. Pero hay que hacer un vaciado en tu cabeza para poder estar sin juicio, sin buscar la pregunta y sin buscar lo que le voy a decir a continuación, ¿no? Súper interesante, silencio externo e interno. Marta, sin spoilear el libro ni el contenido, o sea, sobre qué estás escribiendo, porque era no sabía, pero era una pregunta que después de leer tu libro 2 veces ya, porque yo ya lo había leído, te iba a preguntar, porque sé que la faceta o sea, más de divulgadora y de escritora, es algo que te gusta, pero ¿es algo desde chica o es algo que descubriste más de grande? No, la verdad es que desde siempre me ha gustado muchísimo escribir, me ha gustado mucho comunicar, siempre. Yo llevo dando conferencias muchos años y empecé muy joven y luego desde muy pequeñita también me subía a escenarios y ambones en iglesias que mi madre me llevaba. Y eso pues para mí yo creo que ha sido un entrenamiento. Entonces siempre he disfrutado mucho con esto. Y bueno, el próximo libro, fíjate qué curioso que hace 5 años, justo un año antes de que naciera mi hijo, o sea, que me quedara embarazada, me puse a escribir este libro sobre la atención. Pero lo dejé, me quedé embarazada y ahí se quedó, ¿no? Ya toda mi vida cambió de alguna manera y ese espacio mental creativo no lo he tenido hasta ahora. Wow. Y entonces he retomado la atención y ha sido súper rápido, ha sido súper placentero escribirlo y de hecho, bueno, a finales de mes sacaré un curso un poquito para compartir todo esto, dar herramientas, que viene todo del libro y de esta investigación sobre la atención. Entonces es un proyecto que ya estaba ahí, que estaba latente en mi cabeza, ¿no? Y que ahora gracias también a vosotros que habéis mostrado este interés por el mundo de la atención, pues ha despertado en mí también este placer y este gusto por este tema tan maravilloso. Interesante. El último año yo he visto, yo ya te venía siguiendo hace tiempo, pero el último año he visto como una explosión en cuanto Sí. a las redes,
a lo que también el contenido, toda la parte de diseño, o sea, no es solamente el contenido, también esa creatividad que ustedes ponen en acción cuando lo Sí. comunican. Así que la verdad que te felicito. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ya te digo, yo el año pasado mi tema fue marketing digital y entonces me puse, Ahí te este fue pusiste mi y tema. Yo llevo muchos años en redes sociales y lo que pasa que no le dedicaba mucho tiempo. Dedicaba mucho a LinkedIn, me dedicaba a Twitter, Instagram lo tenía un poco ahí como olvidado y el año pasado empecé con ello y a disfrutar mucho, a cuidar mucho cada impacto, cada post. De hecho, a veces la gente me pregunta, y cada ilustración es única, se hace a mano, o sea, hay un ilustrador detrás, bueno, hay un equipo que me ayudan a hacerlo y a captar la esencia de cada mensaje. Y disfruto mucho, porque a mí, aparte que me gusta mucho compartir contenido y tal, me gusta mucho la belleza, ¿no? Que las cosas sean bonitas. qué Y lindo. la verdad es que está siendo muy, muy divertido, apasionante, fácil. No es mi trabajo es otro, pero forma parte del disfrute. Pero bueno, pero es la huella que también, digo, hay una huella humana y hay una huella digital que estás dejando de esta manera, ¿no? Marta, y para terminar, me gustaría preguntarte qué consejos nos darías a todos los que te estamos escuchando en cuanto desde tu experiencia y desde todo lo que vos sabés, algo que nos quieras dejar como último mensaje. Pues, pues mira, hay una frase que me gusta mucho, que muchas veces la recupero, ¿no? En conferencias y tal, que es que muchas veces preferimos la infelicidad a la incertidumbre. Entonces, me gustaría pues decir eso, ¿no? Que aprendamos a convivir con la incertidumbre, que aprendamos a abrazar y aceptar que todo es incertidumbre todo el tiempo y que desde ahí se puede confiar. Ujú. Qué lindo, hermoso, me encanta. Bueno, Marta, un gustazo. Cuando saques el otro libro te voy a invitar de nuevo. Me encanta este puente, admiro muchísimo tu trabajo. Sé que tenés otros trabajos también y tratamos un poco en este espacio, bueno, traer preguntas interesantes y escucharte a vos, porque es sumamente inspirador y motivador. Así que muchísimas Pues, gracias. Si nos querés decir algo más, un abrazo, no, porque me tengo que ir a por mi peque ya al cole. perfecto, ya cortamos. Así que Bueno, un un abrazo súper enorme abrazo a todos. y estamos en red. Gracias. Chao, Chau, hasta chau. luego.